Bienvenidos al estudio bíblico semanal, que el Señor les bendiga, gusto de verles. La última fila está reservada para ángeles, así que a menos que se crean ángeles se pueden sentar allá, si no tienen que venir más acá. Bien, hermanos, damos inicio con una palabra de oración. Vamos a aprovechar que el pastor John ha orado todo el día, viene saliendo de un retiro espiritual, entonces para que nos bendiga. Tremendo. Amén. Oramos. Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias una vez más por permitirnos, Señor, estar acá, Señor, para conocerte mucho más, Señor, para poder estudiar, Señor, tu palabra y que sea de bendición para nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por ella, porque ella es alimento para nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro ser entero, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá reunidos, Señor, por nuestro pastor, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a través de Él, por medio de su palabra. Que seas tú, Padre Santo, guiándonos por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, trayendo discernimiento y entendimiento en tu palabra, Señor. Que todo lo que hagamos hoy sea bajo tu santa voluntad, Señor. Permítenos aceptar tu palabra, aceptar tu buena voluntad, Señor, aceptar todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y ayúdanos a identificar, Señor, cuando estamos siendo confrontados con ella, pues es bendición para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, y oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, ya estamos caminando a dos semanas ahorita con 1 Corintios capítulo 9, así que si tienen su Biblia por ahí, ahora en 1 Corintios capítulo 9, hoy vamos a ir avanzando ya a partir, creo que nos toca el verso 8, sí, por supuesto, nos toca el verso 8. Y estamos viendo cómo el apóstol Pablo da un ejemplo de lo que significa en la vida cristiana, en el reino de Dios, defenderse. Nosotros creemos por sobre todas las cosas, como creyentes, que quien nos defiende es ¿quién? ¿Quién defiende a los hijos de Dios? ¿Quién defiende al pueblo de Dios? ¿Quién da la cara por la iglesia? El Señor Jesús. Y la prueba máxima de ello, ¿cuál es? Por ejemplo, nómbrenme algunas circunstancias en que Dios defendió a su pueblo en el Antiguo Testamento. Al sacarlos del desierto. Y antes de sacarlos del desierto, ¿los sacó de dónde? De la esclavitud de Egipto. Ahí tenemos y así una serie de otras circunstancias, ¿verdad? Pero el máximo ejemplo, ¿verdad?, de justicia de Dios, como vimos el domingo recién pasado, donde Dios nos hace justicia, aun cuando nosotros somos injustos. Dios dando la cara por nosotros, aun cuando no lo merecemos. Eso todavía es mucho más dramático. ¿Es dónde? En la cruz del Calvario, exactamente, ¿no? Entonces nosotros creemos por todo eso, por nombrar, ¿verdad?, lo máximo y nombrar un par de ejemplos en el Antiguo Testamento, que Dios es nuestro defensor, Él es nuestra defensa. De hecho hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que el Espíritu Santo realmente es alguien que realmente viene a defender al pueblo del Señor específicamente. Bien, nosotros estamos viendo aquí en 1 Corintios capítulo 9 cómo la vida del apóstol Pablo es cuestionada, cómo la vida del apóstol Pablo es confrontada. Y él acaba de enseñar que el creyente debe tener mucho cuidado con lo que dice y con lo que hace para no arruinar la vida de otro hermano en Cristo, para no deteriorar, para no impedir que alguien siga creciendo en los caminos del Señor, siga creciendo en su relación con el Señor, siga creciendo conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, siga incrementando, siga creciendo en él la santidad de Dios. Muy importante. Y él ahora le toca a él dar ejemplo de cómo hacer eso. Y la circunstancia
es complicada porque él está siendo atacado. Y él nos enseña, lo que hemos aprendido hasta ahora, del verso 1 hasta el verso 7, que la mejor defensa del cristiano no es el ataque, no es el contraataque y mucho menos rematar. ¿Recuerdan? Estamos jugando, haciendo un juego de palabras con eso como para que nos podamos acordar. La palabra defensa o defenderse viene del griego apología. Ahí está, a los que les gusta aprender apología, apologética. ¿Cuál es la apologética? La defensa de la fe por medio de los argumentos y por medio de la escritura misma. Presentar defensa de la fe no quiere decir atacar la fe, pero cuando la fe es atacada, pues puede defenderse. Pero esa defensa no es un ataque, sino que es la presentación de argumentos. O, como bien dice la palabra del Señor, para derribar argumentos. Pero nosotros tenemos la idea de cuando se trata de derribar algo, ¿cómo usted derriba algo? Cayéndole encima, empujándolo, maltratándolo, peleándolo, pateándolo, golpeándole, tirándole bala, tirándole un cohete o lo que sea, ¿verdad? Pero la palabra del Señor no nos enseña eso, ¿no? Nos enseña que tenemos que presentar apología, tenemos que presentar una defensa inteligente, basada en la palabra del Señor. También, no solamente verbal, sino también con nuestros hechos, con nuestras acciones. Y es lo que el apóstol Pablo viene haciendo aquí, porque él sabía que no podía comprometer su testimonio. Y hermanos, nosotros debemos aprender a no comprometer nuestro testimonio, ni en privado ni en público. Siempre debemos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando nos ataquen y nos ataquen injustamente, especialmente cuando es injusto, cuando es mentira, cuando hay toda una maquinaria, cuando hay una trama en contra de nosotros. Ese es el momento de dejar que Dios nos defienda. Hay una parte que nos puede tocar a nosotros, pero hay que hacerla como la hace el apóstol Pablo. Ahora, él, como un hombre íntegro, estaba dispuesto a renunciar a sus derechos. Aquí hay otro aspecto muy importante, de la defensa. La defensa del cristiano. Nosotros los cristianos no tenemos por costumbre, ni las iglesias de Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 6, verso 11, de contender. ¿Recuerdan? Ya lo vimos la semana pasada, ahondamos un poquito de eso. Nosotros los cristianos no somos peleones. Diga a la persona que está a su lado: oye, no somos peleones. No pelees conmigo, ¿no? O peleonas, ¿no? Depende a quién tiene al lado, ¿no? No somos peleones, ¿verdad? No somos peleones. Es interesante, el cristiano debe estar dispuesto a morir por su fe y dejar que Dios lo defienda, ¿no? Sería fácil para nosotros pelear, y como los apóstoles, cuando querían apedrear al Señor Jesucristo y lo querían mandar barranco abajo, ¿recuerdan? ¿Qué dijeron ellos? ¿No? Y sobre todo el impetuoso Pedro: Señor, quiere que oremos, ¿verdad? Y pidamos como Elías para que descienda fuego del cielo. Ahora, la Biblia dice que nosotros podemos, y Jesús dijo, ¿verdad?, que nosotros podemos pedir lo que sea y que el Señor nos va a dar. Pero cuidado, no podemos contradecir la palabra del Señor y el espíritu de la palabra del Señor en ese sentido. Ahora, el apóstol Pablo, como un hombre íntegro, estaba dispuesto a renunciar a sus derechos. Hermanos, otro aspecto, ¿verdad?, que tiene que ver cuando usted aprende a defenderse. Si usted no sabe defenderse en Cristo Jesús, si usted no deja realmente que el Señor lo defienda, y cuando le toca defenderse lo hace en la manera correcta por medio de la palabra del Señor. Por eso tenemos que estar bien preparados con la palabra. Pues de lo contrario, usted se va a defender, ¿verdad?, como, disculpen la expresión, como un animalito, como una fiera salvaje, ¿ya? Y la cosa va a salir mal, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, especialmente cuando recién conocieron al Señor, quisieron defender la iglesia, quisieron defender la Biblia, quisieron defender las cosas, algo que dijeron en contra del Señor, ¿verdad? Por lo menos en mi caso terminé peleando con alguien, la embarré, ¿no?
¿Por qué? Porque no estaba preparado en la palabra del Señor para, como dice el apóstol Pedro, presentar defensa con mansedumbre. ¿Qué quiere decir presentar defensa con mansedumbre? Controlado. ¿De dónde viene la palabra mansedumbre? O, de ahí mismo es, de la misma palabra manso, de ahí viene una palabra, ¿verdad? Los que han estado en el campo quizás saben de eso. Los que saben, ¿alguien sabe de caballos? No saben de caballos. Ok. Hermano, usted ha trabajado con animales, ¿verdad? Los caballos salvajes. ¿Qué hay que hacer con los caballos salvajes? Domarlos. De ahí viene la palabra amansar, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, cuando venimos a los caminos del Señor, estamos en el primer amor, pero en realidad estamos tan pasionales, estamos tan impetuosos, que somos como un caballo salvaje, que necesita que lo controlen. De hecho, cuando estábamos sin Cristo, no teníamos riendas, dice la palabra del Señor. Éramos como el necio. El libro de Proverbios compara al necio como un animal que no tiene riendas. Ahora, un animal llega a tener riendas ¿cuándo? Cuando está educado, cuando se lo adiestró, cuando está amaestrado, cuando se lo ha humillado, cuando se lo ha sometido, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos la rienda del Antiguo Testamento y la rienda del Nuevo Testamento que nos controlan? Lindo, ¿eh? Algunos de nosotros necesitamos que nos den un... ¿Cómo se dice eso? Un espolazo. Un espuelazo. Que te clave, ¿no? Para obedecer. Esas son las pruebas. Esas son las aflicciones que vienen en la vida cristiana. Todos necesitamos un poco de eso. A medida que vamos aprendiendo el dominio propio, ser dominados en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestras reacciones, en nuestras pasiones con el Señor. Ahora, antes de poder pasar a lo que el apóstol está haciendo aquí, que vamos a estudiar hoy día, que tiene que ver con estar dispuesto a renunciar a sus derechos, uno tiene que primero aprender ¿a qué? Saber defenderse. Tiene que saber defenderse. Cuando usted ya sabe defenderse correctamente, entonces ahí, como cristiano, como hijo del Señor, usted entonces, recién ahí, está listo y está preparado para renunciar a sus derechos. Renunciar a mis derechos, yo. No, Señor. En mi caso se hace prevalecer los derechos, la verdad y la justicia. Además, Dios está conmigo. Pero en el reino de Dios, generalmente los que pierden ganan. El que muere, vive. El que renuncia es puesto en un lugar de privilegio. El que se humilla es engrandecido. Si ven la paradoja del reino de Dios, es totalmente diferente a lo que nos enseña allá afuera, lo que aprendimos en la escuela, lo que aprendimos en la casa, lo que aprendimos en nuestra cultura, lo que aprendimos en nuestro país, en nuestra región, lo que aprendimos en la familia, ¿no? Es un cambio de película, es un cambio de cerebro, es un cambio de corazón. Por supuesto, eso lo hace Dios a través de su palabra. Nadie puede cambiar por sí mismo, ¿amén? Nadie puede cambiar por sí mismo. Pero la Biblia dice que yo tengo que cambiar, siempre y cuando usted haya nacido de nuevo, siempre y cuando usted tenga el Espíritu Santo de Dios, siempre y cuando usted tenga la palabra de Cristo morando y controlando su vida. De lo contrario, usted no va a cambiar. Va a hacer cambios, va a reformar, va a darle nueva forma a aspectos de su vida, pero de corazón no va a estar cambiando. Y ahí es donde está el problema. Porque cuando llegue la presión,
lo primero que va a salir y va a reventar va a ser lo que realmente somos. Lo que realmente somos. Entonces, si nosotros queremos pasar de defendernos bíblicamente, como dice en el reino del Señor, no atacando, y queremos ir al siguiente nivel de renunciar a nuestros derechos con el propósito de ser de edificación para alguien, aquí tenemos que aprender algo del apóstol Pablo, de lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, Pablo, como un hombre íntegro, estaba dispuesto a renunciar a sus derechos morales, legales y aún espirituales con tal de no ser de piedra, de tropiezo a nadie. Eso es todo el contexto de 1 Corintios capítulo 9. Quien está firme en Cristo y sabe lo que Dios le ha dado, no tiene problemas con renunciar. Y eso el apóstol Pablo. Él estaba dispuesto a renunciar. A ver, ¿a qué cosas? Así, lo que hemos estudiado así en general la vida del apóstol Pablo. ¿A qué estaba dispuesto a renunciar el apóstol Pablo? Para empezar. ¿Ah? A su propia vida. Él estaba dispuesto a morir por Cristo. ¿A qué más? Renunciar a sus bienes. Exactamente. Una vez que él fue nacido de nuevo, él mismo confiesa que tuvo que renunciar a un montón de cosas. ¿Verdad? A tener familia, a mantenerse, ¿verdad?, como uno de los principales religiosos de la época, porque el hombre tenía buena base. Recuerden que él fue educado a los pies de Gamaliel, y cualquiera que haya sido educado por un buen maestro, bueno, tiene más chances, ¿verdad? ¿No? Él era fariseo de fariseos, renunció a todo ese antecedente y a ese background, ¿verdad? ¿Cómo se dice background? Trasfondo, ¿verdad? Religioso que tenía. ¿Qué más? Y al parecer también se dice que él pertenecía al Sanedrín. Al Sanedrín. Sí, ¿Cuál era el Sanedrín? ¿Quién era el Sanedrín? Donde estaban los grandes fariseos. Y religiosos que dominaban la religión judía. Entonces, para ellos era orgullo, era el máximo. Judío, estar en esa exacto, ¿no? Entonces renunció a eso. Se están olvidando de algo tan importante, de algo muy importante que todo cristiano tiene que renunciar. Y ahí empieza. Si tú no renuncias a eso, no vas a poder renunciar nunca a todas las demás cosas. Y Jesús dijo, ¿qué dijo? Bueno, pero antes de renunciar al padre y a la madre, ¿ah? su propia vida. Exactamente, ¿no? Si no se niega, A sí mismo. es la misma expresión. Negarse a sí mismo es renunciar a sí mismo. ¿Ah? Entonces, si uno no aprende a renunciar o a negarse a sí mismo, pues que va a renunciar y que va a negar a cualquier otra cosa, ¿verdad? Te va a afectar, te va a dar durísimo, ¿no? Te va a dar, pero fuerte. Pero si aprendemos a renunciar o a negarnos a nosotros mismos, cualquier cosa que nos quiten o que el Señor nos quite, o que simplemente por ceder un privilegio para que alguien no tropiece, se te va a hacer relativamente fácil. Yo no voy a decir aquí que eso va a ser tomar agua. No, nunca va a ser así. Nunca. Mientras estemos en este pellejo, en este envase, nunca va a ser así. Nunca va a ser fácil. Quedarse callado. ¿Es fácil? ¿Para no pelear? No, porque hay que morderse la lengua. Porque ¿a quién le gusta morderse la lengua? No, porque duele. ¿Ah? Algunos lo hacen literalmente, ¿no? Otros simplemente es contenerse. Ese contenerse y pelear consigo mismo, ¿verdad? Es poner a pelear el perro blanco y el perro negro dentro de ti, ¿no? Y sentir como la presión alta, aunque no tengas presión, ¿no? Problemas de presión te sube. Y tú sientes como el corazón, inclusive te late en la cabeza. O lo sientes aquí, o lo sientes acá. Algunos lo sienten acá, etc. ¿Verdad? Pero si uno no ha hecho eso, no puede entonces renunciar a sus derechos. Uno siempre, por naturaleza, quiere afirmar sus propios derechos. Y quien afirma sus derechos, por lo general, no sabe defenderse. Y quien no sabe defenderse siempre termina, ¿qué cosa? Atacando o peleando.
es contencioso. No sabe descansar en el Señor, es una persona insegura, es una persona orgullosa, es una persona ensimismada, ¿verdad? Todo nos pasa eso. Y todos vamos por ese proceso, ¿no? Por el cual, pues, ¿ustedes creen que Cristo no le dieron ganas de protagonizar? Claro, pero él no llegó al punto donde no pecó con eso. Él estuvo expuesto y fue tentado, dice la Biblia, en todo, pero no pecó. Él estaba en carne y hueso. O sea, él entiende perfectamente mi lucha. ¿Acaso ustedes no creen que Jesús no luchó, verdad? Cuando estaba enseñando en el templo, o en el juicio con Pilato y compañía, o cuando estaba cargando la cruz, o cuando estaba en la cruz, ¿verdad? O cuando los papás mismos lo fueron a jalar, lo sacaron de la oreja. Bueno, no dice que lo sacaron de la oreja. Lo fueron a buscar, ¿no? ¿Y qué dijo él? Cuando estaba en el templo tenía 12 años nada más. Y se le había escapado, ¿se acuerdan? Estaba en la casa de su padre. Él dijo, no, yo estoy en los negocios de mi padre. Y no fue irrespetuoso, con su mamá ni con su papá. Pero él no pudo haber hecho alarde de su divinidad y se negó. De hecho, nunca lo hizo, ¿no? Excepto para mostrar, ¿verdad?, en algunas situaciones y marcar que él era realmente Dios hecho hombre. Entonces, quien está firme en Cristo y sabe lo que Dios le ha dado, no tiene problemas en renunciar. Renunciar, es decir, declinar, retirarse, desistir, callarse, aguantarse. Negarse a sí mismo es la norma del discípulo del Señor Jesús. No es como yo quiero, sino como el Señor quiere. Una de las características del apóstol Pablo es que él se dejaba guiar por las Escrituras. No por él mismo, a pesar de la gran experiencia y conocimientos que tenía en cuanto al Señor y sus caminos. Su norma era la palabra del Señor, lo que decía el Señor, lo que aprendió de los otros apóstoles, de lo que aprendió directamente del Señor. Se mantenía en eso. Hermanos, si usted quiere, y me lo digo a mí mismo, mantenernos, ¿verdad?, fieles al Señor, para cualquier situación en la vida, tenemos que apegarnos a la palabra del Señor. Yo los felicito porque han venido a estudiar la palabra del Señor. Ahora, no confíen en su memoria. No confíen en su memoria intelectual. No hagan trabajar la memoria espiritual. La memoria, vamos a decir así, de la mente de Cristo, la memoria del Espíritu de Dios marcando, escribiendo cada palabra en su corazón, de tal manera que cuando la necesitan puedan recuperarla y usarla, apoyarse en ella. Cada vez que él se cita a sí mismo, siempre es para hacer el mejor contraste entre lo que Dios dice y lo que los hombres dicen. ¿Se han dado cuenta que el apóstol Pablo, algunos lo han acusado, ¿verdad, Pastor John? Que lo han acusado al pobre apóstol Pablo de egocéntrico. Muchísimo lo han acusado. Al contraste, ¿verdad?, de Santiago, de Pedro, Timoteo, ¿verdad? Que no, ellos, Cristo, no, y Juan, no. Pero no, él siempre da su opinión, él siempre da su criterio. Pero no se dan cuenta que junto con dar su criterio, dar su opinión, él siempre lo hace para contrastar que su criterio y que su opinión siempre valen menos. Y que siempre la palabra del Señor y siempre lo que dice el Señor está por sobre todas las cosas. Es muy interesante esa estrategia, me gusta. Hay que tener cierta madurez para hacer eso, ¿no? De hecho, Romanos es escrito con esa intención. Acuérdate que los primeros 3 capítulos de Romanos, él lo presenta así, como ese hombre de que usa y dice y esto y lo otro. Y la tira duro. Exacto. Pero después en el versículo 20, ya del capítulo 3, dice, pero Dios en su misericordia, su palabra, enseña esto y esto y esto. O sea, ya se baja y hace que se exalte la palabra de Dios.
Todo el tiempo. Amén, exacto, ¿no? Ahora, cada vez que Él se cita a sí mismo, recuerden, ¿verdad? Él lo hace para crear ese contraste de lo que Dios dice, que lo mejor está en y viene de la palabra de Dios y no de los hombres. A Pablo le gustaba, en cierto sentido, le gusta dar su parecer, pero siempre dejaba claro lo que venía de él para afirmar y reforzar y empujar y poner delante lo que venía de Dios. Como en el caso del verso 8, mira lo que dice el verso 8. Alguien lea, por favor, 1 Corintios 9:8. ¿Qué dice? Cortito, son dos preguntas. ¿Qué dice? Digo esto según los hombres. ¿No dice esto también la ley? ¿Sí ve? No dice. Digo esto según los hombres. Digo esto como hombre, ¿no? Y luego la segunda pregunta, mire cómo no. Y siempre él dejaba eso, ¿no? Lo más importante, lo último que decía, ¿no? Pero ¿qué es lo que está diciendo? No lo que él dice, sino, ¿qué dice? No dice esto también la ley. O sea, ¿qué se te va a quedar en la cabeza? Ok, agárrate de lo último que dijiste. Eso es lo que, ¿no? Es la impresión, esa marca que él tenía, me encanta. Después de usar las figuras del campo, lo militar y lo agrícola, de los versos 1 al 7, y la figura pastoral con ovejas, pasa directo a las escrituras, poniéndola delante de nosotros. Las escrituras, ¿verdad?, usan una ley de humanidad para con los animales. Ya lo vamos a ver en el verso 9. Esta ley no se puede obviar, él quiere decir, no se puede evitar o no tomar en cuenta o no dejarse de aplicar a los seres humanos por vía de contraste. A él le encantaban los contrastes. El apóstol Pablo es un hombre de contrastes, en ese sentido. Siempre está haciendo los contrastes. ¿Por qué? Porque cuando hacemos contrastes es más fácil recordar también, ¿no? Esos son como tirones a la mente, ¿no? Y eso es bueno. Entonces, dice aquí, de hecho, ¿verdad?, aplicaba a los otros apóstoles sin protestas lo que estaba pasando. ¿Ah? Él dice que los apóstoles tenían su esposa, que eran sostenidos por su iglesia, que tenían la seguridad de tener comida y bebida en sus mesas, que eran sostenidos financieramente por la iglesia en la que estaban, que no tenían otro trabajo que el ministerio. Y él dice, bueno, pero si ellos pueden, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué ustedes están molestos conmigo? Además la escritura dice, y aquí va a venir ¿no? Entonces uno dice, bueno, parece que él se va a defender con la Biblia, ¿no? Va a agarrar la Biblia y lo va a agarrar a uno por uno. A ver, hermanito, ven para acá. No dice eso. ¿Ah? Da la impresión de que los va a agarrar a bibliazos. Pero no hace eso. Interesante. La pregunta era, ¿por qué no a él? Es lo que le está diciendo. ¿Sería acaso que no veían de cerca su ministerio a causa de sus viajes y que el hecho de que estaba en otras tierras, ¿verdad? Y desde allá Pablo les pedía ayuda. Ahora, ¿por qué él pedía ayuda? ¿Recuerdan que lo hemos mencionado las últimas 2 veces? ¿Porque le faltaba o porque realmente la estaba pasando de verdad mal por causa del nombre de Cristo en estos viajes misioneros? No alcanzaba lo que hacía. No alcanzaba. Aparte que pasaba metido preso. Y no por andar emborrachándose, ni por andar peleando, no, por andar predicando. Y tenía que pagar fianzas. Aparte de eso, él usaba el dinero también para rentar casas cuando abría iglesias. Y se quedaba 2, 3 años y pagaba él de su billete. Y los hermanitos de Corintios como que se olvidaron de eso. Como no lo veían a lo mejor, sí lo sabían, pero tenían así al pobre misionero, ¿verdad?, abandonado. ¿No? Y Pablo, pues no, que era un hombre humilde, aunque era un hombre fuerte, era un hombre humilde, él trataba de no contar pues el drama de su vida, excepto cuando era necesario para enseñar algo, para que la gente creciera en su relación con el Señor. Pero no para hacerse la víctima. Él no le gustaba eso. Él evitaba eso en la mayor parte del tiempo. Observemos la referencia que hace Pablo en las Escrituras para apoyar lo que está diciendo. Versos 9 y 10. ¿Qué dice? ¿Alguien lo lea, por favor? Versos 9 y 10. Entonces aquí va a la palabra y da la impresión de que pues, le va a dar bibliazos en la cabeza a la gente, pero no, mira, muy interesante. ¿Qué dice?
Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Presenta la escritura y le da la interpretación sin acusarlos. Simplemente les presenta la palabra del Señor. Excelente. Tremendo expositor de la palabra del Señor. La escritura fue Deuteronomio, la escritura que está citando él aquí, Deuteronomio capítulo 25, verso 4. No pondrás bozal al buey que trilla. Los que saben algo de cuestiones agrícolas y de ganadería, ¿verdad? Saben que a los animales, especialmente a los bueyes, les ponen una argolla. Yo no sé por qué las personas se ponen argolla. No, pero los animales, ¿verdad? Porque como esto es sensible, entonces es fácil que obedezcan. Pero es una molestia, ¿no? Me imagino, ¿no? No sé, pues yo no soy animal. Pero me imagino por la cara que ponen, ¿no? Como, ¿no? Para comer eso estorba, ¿eh? Exacto. Aquí tenemos un experto. Justamente esa es la idea de ese versículo. La idea de ese versículo es que no pondrás bozal al buey que trillas, porque los bueyes deberían de estar comiendo mientras van trillando. Entonces la idea era esa, de que no pongan el bozal para que no coman. Claro. Sí, porque lo molesta. Claro. Exacto. Ahora, para los que nos están escuchando en internet, ¿verdad? Y en la casa, ¿verdad? Aquí tenemos un veterinario, ¿verdad? Y un ayudante de veterinario, ¿no? Que saben lo que están diciendo. Entonces, sí, efectivamente, es para que la escritura cuando dice en Deuteronomio 25, 4, no pondrás bozal al buey que trilla, realmente un buen ganadero, cuando hacía trabajar a los animales, le ponía ¿cómo se dice? Una bolsa, un saco, con un poco de comida, ¿no? Para que estuviera trabajando, porque es una bolsa con comida, ¿no? Con paja, con sal, para que no se deshidrate. Ah, mira, eso no sabía. Una piedra de sal. Una piedra de sal. Y van lamiendo, entonces se van hidratando, ¿no? Y eso les da energía a su corazón y a todo. Dicho sea paso, cuando usted se sienta así medio débil también, ¿no? Tenga un poquito de sal, de verdad. ¿No? Los que sufren depresión baja y todo eso, un poquito de sal. Yo lo he hecho y te da un jump, ¿no? Un saltito. La ley se preocupaba de que los animales tuvieran y se les proveyera el justo sustento por el trabajo que hacían. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo al citar esta escritura? ¿Acaso él era menos que un buey? ¿Era acaso menos que un animal? ¿Verdad? ¿Era menos el ministerio del apóstol Pablo que el de los otros apóstoles que tenían todos los otros beneficios y que los ayudaban financieramente, que les proveían comida, que podían tener una esposa, que podían tener todo lo que ¿no? ¿Y él no lo podía tener? ¿Porque era misionero? ¿No? Es lo que quiere decir. Y él está tratando de aclarar, ¿sí ven? Está tratando de aclarar, ¿no? Pablo hace más tarde esta misma cita bíblica también con Timoteo, instruyéndolo para que la iglesia local sea bien entrenada, bien formada, bien educada, bien acostumbrada. Primera de Timoteo capítulo 5, anótelo nomás, yo se los voy a leer. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17 al 18. ¿Qué dice? Dice, los ancianos que gobiernan bien, se refiere aquí a los pastores, no a las personas mayores de edad, ¿no? Sí. Los ancianos que gobiernan bien, dice, ¿verdad? Sean tenidos por dignos de doble honor. Eso también, hermano, ¿no? Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan. Miren esa palabra que importante. Los que trabajan en ¿qué? Predicar y enseñar. En el reino de Dios, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es considerada el más alto trabajo que existe. No sé si yo les he compartido esto, pero, por ejemplo, solamente como una referencia. Aquí en Estados Unidos se hizo un estudio
de la energía que gasta un pastor cuando predica o cuando enseña. 1 hora es equivalente a 8 horas de un obrero que trabaja con palo y pico a pleno sol. El desgaste que tiene. Yo mismo a veces me sorprendo, ¿verdad? Está aquí bien frío todo eso y estoy pero empapado por aquí, por todos lados. Deshidratado completamente. Por eso ahora ya decidí agarrar agua mineral. Tomo agua mineral para poder recuperar los electrolitos. Exactamente. Porque a veces terminaba hasta mareado, hermano, de la cantidad de energía, ¿verdad?, que uno suelta al predicar la palabra del Señor, porque la responsabilidad es muy grande. Desde que uno se levanta, no desde que uno se levanta, desde que está preparando sus notas, orando, estudiando, ¿verdad?, revisando 4 o 5 versiones de la Biblia, estudiando los textos, orando, pensando, ¿verdad?, en todo lo que Dios quiere decir, no lo que uno quiere decir. Es un desgaste impresionante. Ahora, no me tengan compasión, hermanos, yo estoy hablando por los otros, ¿no? Yo lo que hago, yo lo hago con mucho gusto, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Si no fuera por cierta información que me ha llegado, no me daría cuenta, ¿no? Y ahora le hago más caso a mi esposa en el sentido de que tengo que descansar, que tengo que tomar un día libre, ¿no? Y no ir como caballo, ¿no?, de corrido, pues si Dios descansó y no tenía que descansar, oye, ¿quién soy yo para no parar? ¿No? Entonces Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar. Miren, cuando usted ve a un predicador, cuando usted ve a un maestro de la palabra del Señor, respételo, hónrelo, dele doble honor, porque esa persona ha ocupado tiempo, oración, estudio. Hay un desgaste, no solamente de la presentación del mensaje. ¿Qué dice el verso 18? Otra vez, mira, Pablo lo vuelve a decir a este joven predicador. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trille, y digno es el obrero de su salario. Muchas veces, ¿verdad?, a los pastores, evangelistas, misioneros, a maestros de la palabra del Señor, a maestros de la escuela dominical, se los mira nomás así como, no, el hermano le gusta hacer eso. Sí, no, como a él le gusta y él sabe un poco más, no, para él es fácil, no hay problema. Y se los mira a menos, sin honor, sin respeto, ¿no? Pero cualquier maestro de escuela dominical sabe que preparar una clase, ¿verdad?, le va a tomar bastante tiempo. Y si no, el que no lo ha hecho, le invito a pararse aquí o a dar una clase el día domingo. Y usted va a ver cómo le aplauden las piernas y el cerebro, el alma y el espíritu y el codo y todo. Y no solamente eso, sino lo delicado que es de saber que uno tiene que estar totalmente puesto en la palabra de Dios. Porque así como lo dice la palabra de Dios, no puedo colocar ni quitar nada que esté ahí. Ni un acento. Ni un acento. O sea, tengo que ni un punto. cuidarme que lo que yo vaya a enseñar o lo que yo vaya a predicar sea lo que está en la palabra de Dios. Nada que venga o por mi emoción, por lo que yo creo que así debe de ser. Lo mismo pasa con los maestros. Los maestros tienen que cuidarse mucho de ese tipo de asuntos. Por eso la Biblia dice, no os hagáis muchos maestros, ¿no? Porque el que enseña tiene alumnos. Y lo que enseña, bueno o malo, se va a repetir. Y lo que uno enseña y se repite mal, es responsabilidad de quién? Del que enseñó. Porque el otro simplemente lo que va a decir es, ¿qué va a decir? Me lo enseñaron. Él me lo enseñó, ella me lo enseñó. Es delicado. Entonces uno tiene esa carga, esa responsabilidad. ¿Cuántas veces yo lo he escrito, hermano? El mensaje y 20 páginas. Cambiar y empezar todo de nuevo, porque no. Esto no es lo que Dios dice en su palabra. Es lo que yo quisiera decir. Esto ya es un desahogo, no es lo que Dios quiere decir. No. Yo amo a mi hermano, así que no le puedo decir esto. No es porque me van a despedir ni nada. Yo ya le voy a explicar un poquito acerca de eso, a los que tenemos el llamado del Señor. El problema se presenta aquí, ¿verdad?
y esto lo sabía el apóstol Pablo, que para los rabinos era deshonroso cobrar por enseñar las verdades espirituales de la palabra de Dios. Era deshonroso, ¿verdad? Era un honor tener un trabajo manual, pero la ley o los mandamientos en el Antiguo Testamento proveían para que aquellos que enseñaban la palabra del Señor fueran sostenidos. La idea de cobrar era que aparte del sustento que tenían, fueran aquellos que enseñaban por atrás, ¿verdad?, del templo y les pidieran extra. ¿Les suena eso como familia? Sí, todavía se ve. Lamentablemente. Eso sí que los rabinos lo condenaban. Y al pobre apóstol Pablo aquí, aunque él no quiere que le digamos pobre, ¿verdad?, lo estaban juzgando, lo estaban criticando, ¿verdad?, lo estaban cuestionando, porque pensaban que estaba haciendo él eso, por simplemente recordarles el compromiso que tenían con él para los viajes misioneros, donde ni le alcanzaba, era para lo que él gastaba de la iglesia, era así, lo mínimo. Él de su bolsillo ponía el resto. Pero la gente pensaba que el bolsillo era de ellos. De ellos, exactamente. Entonces se creían con derecho de pararle el carro, de decirle esto, de decirle este otro, hablar a espaldas de él. Pero ¿qué él hace? Tiene dos grupos. Tiene el grupo de los que le están tirando duro, pero también está el grupo de los que no tienen idea de lo que está pasando, que son los débiles en la fe. Ahora, él tiene que edificar toda la iglesia. La carta no es para los que le están tirando bronca. Cuando él escribe Primera de Corintios es para que toda la iglesia se entere. Entonces él tiene que tener cuidado, ¿no? Tiene que ser prudente, tiene que ser sabio, tiene que saber defenderse. Y él sabe defenderse, como vamos a ver dentro de poco, al punto, y ya lo vamos a ver ahora, de renunciar a sus derechos. El trabajo misionero que hacía Pablo y los otros era mucho más sacrificado que cualquier trabajador del ministerio, ya que por predicar, recuerden, él era perseguido, puesto en la cárcel, robado, asaltado, tenía que andar escondiéndose, etcétera, etcétera, pagando fianzas, etcétera. ¿Acaso la iglesia no podía tomar responsabilidad por ese esfuerzo y sacrificio que hacía por el ministerio? Cuando la misma iglesia lo había enviado y estaba respaldando el llamado del Señor en su vida. Y estaban ellos agradecidos con que el apóstol Pablo haya fundado esta iglesia, y él le dijo, mira, no, ok, ya puse la base, tengo que ir para allá. Sí, vamos a orar por ti y te vamos a respaldar. Pasan 2-3 años y ya se quieren quedar con la plata del pobre apóstol. Así que Pablo los lleva a pensar con lógica espiritual y sentido común lo siguiente, como vemos en los versos 11 al 14. Vamos rápido, miren, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿qué era lo espiritual? ¿Lo que él había sembrado? La palabra del Señor y la fundación de esa iglesia. ¿Ah? Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. ¿Qué es lo material? Las finanzas, sostenerlo con las finanzas. Para que él continuara haciendo ¿qué? Comprándose un avión, comprándose el burro Cadillac del año, o el camello Porsche o lo que sea. No, era para hacer el ministerio, ¿no? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, y él no dice yo, está hablando de todo el equipo, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Verso 12, si otros participan de este derecho, refiriéndose a los otros apóstoles, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, tendríamos el derecho de hacerlo, en el sentido de cosechar algo de ustedes, ¿no? Pero no hemos usado, mira lo que dice él, pero no hemos usado este derecho, estoy en el verso 12, sino que lo soportamos todo
para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Me encanta eso. Sí. Si no me pagan, no hay problema. Si no me pagan, no hay Dinero, problema. Sí, sigue el Evangelio. Nosotros aguantamos y soportamos porque él nos dice, la ofensa, el maltrato que ustedes me están dando, ustedes son unos ta. No dice nada. Recuerde que él está pensando en los débiles y él está modelando lo que acaba de predicar en el capítulo 7 y 8. No ser de piedra de tropiezo, no arruinar la vida espiritual a nadie, no poner en la mente de nadie algo que debería quizás hasta mantenerse en cierto nivel de privacidad o confidencia para no hacerle daño a la otra persona. Muy interesante, muy sabio. Una defensa con mansedumbre, no esa defensa pasional. ¿Y qué tiene? Y aquí nos rajamos, como hacían los fariseos, y aquí nos cogían las vestiduras y se las rajaban. ¿Han oído hablar de eso? Que se rajaban las vestiduras. Inclusive la gente en el mundo usa esa expresión. No, si me voy a rajar las vestiduras por ustedes aquí, quiere decir que voy a protestar y yo voy a hacer un alaraco y todo un escándalo y todo el mundo lo va a saber y se van a enterar por Facebook, por Twitter y por YouTube y por todos lados. Van a ver lo que les voy a hacer. Y van a ver quién soy yo. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra del Señor, verso 13? No sabéis, les está hablando a ellos. Me encanta el sistema retórico. ¿Cuál es el sistema retórico? De preguntas. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Está haciendo cita al Antiguo Testamento. Verso 14. Si también ordenó el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo. Que los que anuncian el Evangelio, ¿qué cosa? Que vivan del Evangelio. Y Jesús mismo dijo que debíamos orar por obreros, porque los obreros son pocos. Sí, porque los obreros son pocos, pero la mies es mucha. Y pues como son pocos, pues los pocos que hay que aguantarlos. ¿Cómo los vamos a sostener? Sostengámoslos para que se dediquen a tiempo completo. Porque aún los pocos que tengamos y los ocupemos a todos no es suficiente para sembrar la palabra del Señor. Uno le dice a los hermanos de la iglesia, hermanos, tenemos que sembrar la palabra del Señor, tenemos que predicar, tenemos que anunciar, todos tenemos que hacer eso. Y todos te dicen amén, pues, ¿no? Amén, pastor. Amén. Y tienen las oportunidades todo el tiempo, ¿no? Y a la hora de decir, no dicen nada, pues no. Pastor, mire, aquí yo tengo a alguien para que le venga a hablar. Eso es lo mejor que pueden hacer. Pero cada creyente puede hacerlo. Pero como eso demanda un desgaste de energía, una dependencia especial del Señor, muchos no se atreven porque tienen miedo de hacerlo de forma equivocada. Pero no se olviden que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Y todos tenemos que ejercitarnos en eso. Ok, Señor, yo te voy a obedecer, pero ayúdame. ¿No? Pedimos señales para cualquier cosa, menos para que me ayude a predicar el Evangelio. ¿No? Ayuda. ¿Se han dado cuenta de eso? Señor, dame una señal de que tú estás conmigo y que me has sanado. Y tenemos una fe le ganamos al apóstol Pablo y a Moisés con este asunto. Pero no pedimos, Señor, dame una señal de que efectivamente es verdad que tú vas a estar conmigo hasta el fin del mundo si yo enseño la palabra tuya y hago un discípulo para ti. Ahí no. Pero para mi salud sí. Tenemos una fe increíble. Ahora digo esto por contraste, porque los contrastes, hermanos, se quedan, ¿no? Para que nos animemos, ¿ok? Yo me animé así me enseñó el Señor, por la palabra. Y los que han ido creciendo poco a poco y ya están en el siguiente nivel y en el otro nivel, saben que eso es así, ¿o no? ¿O no? Amén. No se escuchó ahí, hermano, el micrófono de grande. Ok, para pensar. Yo sé que estamos en el tiempo, pero no hay ensayo, ¿no? Así que no podemos pasar
Y como está lloviendo no se puede ir, así que aquí nos quedamos. Ok. Por eso. Observe la frase del verso 12, la segunda parte que dice, ¿no? La segunda, pero no hemos usado de este derecho, dice él. O sea, él tiene todos los derechos y todas las cosas a su favor, pero dice, no lo he usado. ¿No? Sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Mire, hasta los inconversos saben practicar esto. O sea, un inconverso que tiene cierta educación, cierto nivel de prudencia, cierto nivel de formación y experiencia, de esa que te da golpe y porrazo la vida. ¿Qué hace una persona pagana, atea, inconversa? Y voy a usar una ilustración laboral, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo no le están pagando lo que le deben pagar. ¿Qué hace? ¿Ah? No, me refiero, no, ¿qué hace? O sea, ¿se va a pelear? Generalmente es a pelear, a ponerle abogado. Exacto, ¿no? Pero si este es un inconverso, una persona, aunque es pagana y atea, que tiene un poco de experiencia y sabe cómo funciona la cosa, ¿qué hace? ¿Ah? Se queda callado y con prudencia sigue su trabajo. Sigue su trabajo y lo sigue haciendo bien. ¿Y sabe que qué cosa que va a pasar? ¿Que a la vuelta de qué? De alguna manera. Y si eso no llega, ¿verdad? Se va, pues. Cambia de trabajo, eso es todo. O como dice, al ritmo de que nos pagan trabajo. O va a otro, exactamente. No peca. Y, Sigue trabajando. exactamente, ¿no? En el caso de nosotros los creyentes, también podemos usar ciertos derechos, ¿verdad? Podemos usar ciertos derechos. Cuando se trata de este o otras situaciones donde nosotros podemos prevalecer, ganar inclusive, ¿no? Pero podemos dejar en las manos del Señor, para no ser de piedra de tropiezo, ¿ok? Usted y yo podemos usar nuestros derechos y no pecamos. ¿Amén? Claro. Usted lo puede usar, no hay ningún problema. Pero en la práctica, ¿verdad? Usando esta figura laboral que es similar para todos nosotros, hemos aprendido que cada vez que dejamos el asunto en las manos del Señor, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Nos defiende, nos promociona, nos mejora el sueldo, nos da una mejor posición y los otros, ¿verdad? Quedan picados y se perdieron la bendición de tenernos ahí. Ahora nosotros no vamos a decir, oye, mira, te perdiste la bendición que yo soy para tu vida. No, Dios se los hace saber de alguna manera y se hacen así. No le di valor a este, no lo aprecié, no supe reconocerlo, etcétera, etcétera. Pero uno tiene que aprender a defenderse y saber, ¿qué cosa? Cuando es necesario de parte del Señor tener la madurez, ¿de qué dice aquí? No hemos usado de este derecho, ¿no? Sino que lo soportamos todo por no tener ningún obstáculo al Evangelio. Pero si usar nuestros derechos implica herir a una persona, eso es lo que está aquí para donde va Pablo, ¿ok? Pero si usar nuestros derechos implica herir a una persona, arruinar una relación, ¿vale la pena? Hablemos del matrimonio, por ejemplo, ¿no? ¿Vale la pena usar mis derechos? Yo soy el hombre de esta casa. Yo soy el cabeza de hogar de esta casa. Yo soy el proveedor de esta casa. Y aquí se hace lo que yo digo. Y ella está pensando, sí, tú eres la cabeza, pero yo soy el cuello y sin cuello no eres cabeza. ¿Sí ven lo que estoy tratando de decir? Claro, uno puede hacer prevalecer sus derechos, hasta usar la Biblia.
y agarrar a la esposa o el esposo a bibliazo y humillar el uno al otro. ¿Y funciona? ¿Eso es defenderse? ¿Como Pablo se defendía? ¿O a veces uno tiene que renunciar a sus derechos para que Dios se encargue de todo el resto de la película? Que Él haga la película, que Él haga el video mío de lo que viene. No, es que nosotros somos los que formadores de nuestro futuro. Eso es la familia. Nosotros somos los creadores y constructores de nuestro futuro. De verdad. Yo pensaba que nuestra vida está en las manos de Dios. Y que yo lo que tengo que hacer es encomendar mi camino a Él cada día. Encomendar la historia que Él va a escribir cada día en mi vida y delante de los hombres. Que es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. A ustedes a lo mejor les parece medio aburrida la historia, ¿no? Que Él se está defendiendo, ¿no? Que hay un problema entre Él y la iglesia. Hermano, los principios que hay aquí son excelentes, más dulces que la miel. Esto es comida sabrosa para aprender de cómo conducirnos delante de Dios y de los hombres. Uno siempre debe preguntarse, ¿cómo hizo Pablo? ¿Estoy poniendo algún obstáculo al Evangelio con mis derechos de hacer o decir algo que para mí no es problema? Esa es la parte más difícil. Para mí no es problema. Yo le canto las 3 verdades a este y se acabó. A mí no hay problema. Pero la pregunta es, ¿será problema a la otra persona? Y si es problema, entonces ¿cómo me voy a defender? ¿Atacando? ¿Contraatacando? ¿O rematando? ¿O renunciando a mi derecho? Para que el Señor se glorifique donde yo no meto ni la pata ni la mano, ni el dedo chico, ni la lengua ni el oído. ¿Amén? ¿Verdad? Yo sé que cuesta, hermano, yo sé que esto ofende la carne porque a mí me ofendió cuando aprendí estas cosas. Me revolqué como culebra que le habían pisado un carro. ¿Has visto una culebra que cuando es pisada y se retuerce? Horrible. Bueno, mi esposa es un poquito más sádica, ¿no? Ella les pone fuego. Pero es horrible ver, bueno, cuando el Señor te aprieta, ¿verdad? O te pisa, o te pone la autoridad de su palabra, es más o menos así. Es como pisar un gusano. Ahora, si Dios lo pisa bien al gusano, ¿qué pasa con el gusano? Se acabó. No hay problema, porque Dios quiebra el vaso y como Él es el alfarero, no es que hace de un vaso viejo, quebrado y roto, uno nuevo. No. Coge eso, saca, agarra masa nueva y hace uno nuevo. Y eso es ser alguien que está en las manos del Señor, ¿no? Ahora, el asunto aquí es profundo. Mira lo que dice el verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que si segáremos en vosotros lo material. La pregunta para la iglesia de hoy, no solamente esta iglesia, la iglesia de hoy, todos los hermanos donde quiera que nos estén escuchando, ¿no? Es esta. Ahora que conocemos al Señor, ¿qué vale más? ¿Lo material o lo espiritual? Esto está difícil. ¿Qué vale más? ¿Lo espiritual o lo material? Lo espiritual, pues si Pablo lo está diciendo ahí, lo espiritual, así es. Es interesante que todos lo sabemos, que todos lo tenemos claro. Nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Hasta podemos citar ese versículo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque creemos que lo espiritual es lo más importante, así que no importa. De hecho, los primeros cristianos creían en eso. No les importaba morir achicharrados, descuartizados, quemados en la hoguera, lo que sea.
ya estaba solucionado y lo más grande era lo espiritual, tener a Cristo. Aunque te quemaran, pues no había ningún problema. Cuando llegues a la presencia del Señor, no vas a oler a humo, sino olor fragante. Vas a oler a Cristo. ¿Qué más? El problema que tenemos hoy en día, pastor, es que el ser humano normalmente en el mundo suele separar lo secular de lo espiritual. Entonces le dan peso a las dos cosas. Claro. O sea, cuando están en la parte espiritual es lo máximo y esto es lo que tienen que ser. Pero cuando están en lo secular, no, este es mi trabajo, esto es lo que yo tengo que hacer. No, todo tiene que ser una sola cosa, donde tiene que prevalecer la parte espiritual. Por supuesto. Si no, Acuérdense que el problema que tenían ahí en Corintios es que se había metido una doctrina que se llamaba la doctrina del ascetismo. Lo material no vale. Y lo espiritual era lo más importante. Entonces uno puede equivocarse, ¿no? No, lo espiritual es lo más importante. Así que el apóstol Pablo no necesita que lo ayudemos financieramente. que confíe en Dios. Que confíe en Dios, no hay problema. Nosotros oramos por él. Y allá, que se coma la camiseta. ¿Sí ven? Pero como dice aquí el pastor, hay un balance. ¿Y cómo él crea este balance? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segaremos entre vosotros lo espiritual. Ok, muy bien, supongamos que ya ustedes están dominados por la doctrina del ascetismo. Ok, el dinero no es importante para ustedes, y entonces ¿por qué no envían? Eso es lo que les está diciendo. ¿Cuál es el cuento aquí? ¿No les parece que están confundidos? ¿No les parece que están un poquito como desbalanceados, hermano? Eso es lo que está diciendo. Y muchas iglesias hacen eso. Pero en realidad es la mentalidad de Judas, ¿no? Quieren cuidar el dinero porque se lo están robando al Señor, ¿verdad? Y no le están dando al Señor lo que tienen que darle. Y eso la Biblia dice que en Malaquías que es robo. Entonces, ¿para qué vamos a diezmar? ¿Para qué vamos a ofrendar? ¿Para qué vamos a apoyar? ¿Sabe nuestra iglesia cuántos misioneros sostiene alrededor del mundo? Afuera de los Estados Unidos, 5,000, más de 5,000. Pero pastor, si nosotros apenas no llegamos ni a $1,000 con nuestras ofrendas, por así decirlo. Sí, pero cada penny, cada centavo contribuye a eso. Y cuando decimos que estamos sosteniendo, estamos sosteniendo. ¿Qué tal si todos pensamos que no, mi centavo no vale, porque somos muy espirituales? No le damos el valor al centavo. Hay un dicho de common sense, de sentido común aquí en Estados Unidos, que dice, cuida tus pennies y tus pennies cuidarán tus dólares. ¿Cuántos de ustedes recogen un penny cuando lo ven en la calle? Por eso es que tienen. Yo sospechaba de algo, que algo andaba así. Por eso es que tienen. Sí, hermano, ¿no? Pero sí mismo, cuando recogemos, ¿verdad? Ese penny de la calle también sabemos ponerlo en la obra del Señor. Y generalmente es así. ¿Ya? Sabemos como que Dios lo va a multiplicar. En otras palabras, no puede ser gran cosa, un gran sacrificio, una molestia económica, un gran negocio, el que lo sostengan materialmente cuando Él les sostiene y proveyó espiritualmente. Además, les está diciendo que si otros participan de este derecho de ser sostenidos, hermanos y ministros de la iglesia que Él mismo fundó, ¿cuál es el problema? Que lo hagan con Él. Sigue citando la vida religiosa judía como algo muy conocido y normal y natural, como vemos en el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Esto es haciendo referencia a cómo los sacerdotes eran sostenidos en el Antiguo Testamento por medio de los diezmos, las ofrendas, las cosechas y los animales y de donaciones económicas. Solamente para que lo vean después, no tenemos tiempo, en Números capítulo 18. Acuérdense, el número 18, lean todo el número 18 y ahí está clarito, está explicado. Ahora, para terminar esta parte del argumento de defensa, Pablo cita al Señor, algo que dijo Jesucristo,
Jesús citó esta parte del verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, como vemos claramente en Lucas capítulo 10, verso 7. Dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En otras palabras, no anden pidiendo plata por todos lados ni que los ayuden. No, la iglesia local tiene que sostener a sus ministros, es lo que está diciendo realmente el Señor Jesús. Háganse responsables, como en el Antiguo Testamento se hacía responsable por los sacerdotes. Esto significa que los creyentes tienen una responsabilidad con los que predican y enseñan el Evangelio. Lo que quiere decir que los que sirven y reciben alguna compensación monetaria no son empleados de la iglesia. ¿De quién son empleados? Del Señor. Ahora quiero compartir con ustedes, y voy a terminar aquí, una nota especial. Legalmente sí, son empleados de la iglesia, desde el punto de vista legal. ¿Ok? Pero aquí como todos son espirituales, entonces eso está en segundo lugar. ¿Amén? Sí, pues. ¿No? Para que ellos, ¿saben por qué les digo esto? Es para que los siervos del Señor, cualquiera que no pierdan su libertad de servir al Señor de acuerdo con la palabra del Señor que Él mismo le ha dado a sus vidas. La iglesia contrata, pero el Señor es el que llama a sus siervos para que hagan el trabajo de la iglesia, lo que el Señor quiere que hagan. En otras palabras, no es la iglesia la que manda al pastor y le dice cuál es su trabajo, sino el pastor equipa a la iglesia para hacer la obra del Señor. Efesios capítulo 4. La degeneración, la debilidad de la iglesia en América ha venido justamente porque la iglesia, y esto es culpa de los pastores, como culpa de la iglesia, ha tratado a sus ministros como empleados. Entonces la iglesia, gracias hermano, la iglesia ha venido a ser una empresa, una compañía que despide a sus pastores, maestros, ministros, si no les gusta lo que le dicen. Entonces así, ¿qué ministerio se va a sostener? ¿Qué iglesia va a estar sólida? Por eso la iglesia se corrompe y se contamina. Y entonces muchos pastores, ¿verdad? Por miedo a quedarse sin trabajo, se adaptan a lo que la iglesia les dice. Y no a lo que el Señor dice. En eso yo, ustedes me conocen, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Aún más, si me quieren despedir, pueden hacerlo en cualquier momento. Pero aquí no se le rebaja una coma, un acento, un punto a lo que dice la palabra del Señor y lo que Dios dice en su palabra. Ustedes me pueden votar, eso sí, si yo me salgo de la palabra del Señor. Y lo voy a aceptar con toda la vergüenza del mundo. Pero mientras tanto, no. Se van ustedes antes que yo. ¿En serio? Y de hecho es lo que realmente nos ha pasado en muchos casos a nosotros, ¿no? Porque nos hemos mantenido en lo que dice la palabra del Señor. El Señor nos ayude, ¿verdad? Bueno, hasta ahí lo dejamos, hermano. Nos quedamos con esa idea de que la mejor defensa no es el ataque. Y cuando usted realmente ha aprendido eso, la mejor defensa, la del reino de Dios, dejando que Dios lo defienda y usted haciendo su parte, pues entonces inclusive puede ir al siguiente nivel, estar dispuesto y listo a renunciar a sus derechos, con tal de obedecer al Señor, o de no ser de piedra de tropiezo absolutamente a nadie. Que el Señor nos ayude, ¿ven? Bien, hermano, ahí lo dejamos, muy bueno. Ok, hermanos, quiero pedirle de favor